Hola, Ernest, buenas tardes. Bueno, ya me dicen que estamos ya en el Facebook, así que vamos a dar comienzo. Hermana Marta, también bienvenidas. Todos Gracias. aquellos que, buenas tardes, mi hermanita. Todos aquellos que se dan cita en esta tarde con la plataforma aquí de Zoom. Todos aquellos que, buenas tardes, mi hermanita. Todos aquellos. Y estaba pensando que ya próximamente en junio la plataforma cumple un año más. Así que estamos ya alcanzando, creo que los 5 años, 6 años. 5 de junio. ¿Qué se 5 va a de decir junio. qué se va a decir el gerente? Sí. 6 años. 5. 5 años. 5 años que estamos día tras día compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué tal, hermano Rogelio? En forma ininterrumpida. 5 años. En el Así momento que, tenemos esto. en el Pero momento, vamos a cumplir esto. Pero tenemos ya. esto. ¿No es que falta la mitad del dedo? Sí, 4:30. El hermano con su dedo. es cierto, el dedo medio año. ¿Qué tal, hermana Raquel? Gusto de saludarles. Ya estamos listos como para dar comienzo a la reunión del día de hoy. Y me voy a tomar la libertad de silenciar algunos micrófonos para que pongamos un poquito más serio antes de iniciar este ¿Qué saben del estudio. hermano John Nilsson, creo que se ha internado hoy día por una operación? ¿Alguien ¿Nos está sabe? contando o nos está preguntando, hermano Jorge? Pregunto, escuché Ah, algo. ya. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe sobre el hermano John Nilsson? Yo al menos no he sabido. Hermana Hermano, Raquel. lo que yo sabía que estaba siendo ingresado hoy día en la mañana, como a las 9 de la mañana, estaba siendo ingresado a pabellón, pero no he sabido mayormente cómo está. Ok, hermana, gracias por informarnos. Vamos a aprovechar entonces de orar por él, por nuestro hermano John, que dicen que está ingresando a pabellón o a hospitalizarse, algo así, para poder entonces seguramente ser operado ayer, hermano. Oraremos por la salud del hermano, no sé si hermano John Nilsson. Hermano Sergio, para pedir oración por mi sobrinito, ¿Ya, hermanita? eh, Lian Novoa Castro, tiene Sobre- 8 meses y tiene mucha complicación respiratoria. Por favor, No, por favor, hermana, usted, por muchas gracias. poner la confianza en nuestro Dios, momentos Amén. que debemos tener esos inconvenientes. Tenemos entonces la fortaleza que nos entrega el Señor para poder tener la confianza de poder orar a Él. Y voy a pedir a Amén. mi hermano Miguel, ¿puedes orarnos tú esta noche, hermano Miguel Ángel? Hermanito, yo también voy a pedir oración por mi Ah, salud. ¿Qué se Sí, hermanito, sí, hermano, gracias por el privilegio. muy bien, hermana. Me está Yo hablando la estoy, hermana Luz Dari. Por por su mi salud, salud hermana. anoche? Sí, me duele mucho este brazo demasiado. Y bueno, y por mis hijos también allá en Colombia. Que Dios me los bendiga y me los guarde para su reino eterno. Amén, mi hermana. Comunicación. Muy bien. Gracias, hermano. A usted, mi hermanita. Bien, vamos a orar entonces a nuestro Dios. Hermano Miguel, tenemos entonces al hermano sí, John Nilsson, tenemos al sí, sobrino de la hermana Vidalia y tenemos a la hermana sí, Luz Dari por sus hijos también, y la hermana Luz y Oscar Romero, Hermano sí. Sergio, por mi sobrina, por favor. por la sobrina del hermano, por el hermano Rigoberto, A mi nieto Moisés, hermanito, por favor. por Moisés también. Muy bien, hermana Gracias, hermano. Doris, Gracias, muy bien, hermanito. muy bien. Bien, Dios ahí me lo estamos. bendiga. Igualmente, mi hermanita, gracias también por estar con nosotros, apoyándonos y compartiendo este día de estudio. Dame un minuto, hermano, que están ingresando algunos hermanos también a la plataforma y ya vamos a ponernos entonces en modo oración. Y que nos conduce en esta noche mi hermano Miguel Ángel Valle. Hermano Miguel, Dios te bendiga y gracias también por ayudarnos en esta noche
para llevar a cabo esta plataforma. Vamos a orar. Dame un minutito, viene otro hermano por ahí ingresando, la hermana Yolanda. Bien, oremos, hermano, y se inclinamos entonces nuestros rostros en reverencia a nuestro Dios y nos disponemos a orar. Hermano Miguel. Amado Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos las gracias, amado Dios, porque a través de su Hijo Cristo Jesús nos ha concedido esta maravillosa bendición de estar con vida, nuestro Dios. Todo es por su divina voluntad y así es como se manifiesta su voluntad para todos y cada uno de sus hijos, que nos esforzamos, aunque sea pequeño el esfuerzo, aunque la verdad pues tenemos que hacer esfuerzos grandes para alcanzar de su misericordia, para tenerlo, que usted nos vea con gratitud, eterno Dios, eterno Padre, ante su divina presencia aquí con este grupo de mis hermanos de todos los lugares, Sudamérica, de El Salvador, eterno Dios, hacemos sus bendiciones. Padre amado, nos unimos todos en un mismo sentir en cuanto a las necesidades que han sido mencionadas, Padre. Sé que me cuesta memorizar todos los nombres, eterno Dios, pero sabemos, Padre amado, que le pedimos de todo corazón, confiando totalmente de que tenemos a un Dios que sabe responder, que sabe dar en el momento. Y ayúdenos, por favor, bendito Dios, a que cada día, cada momento, nuestra confianza sea más grande cada día. Gracias, Padre bendito. Usted sabe cómo se encuentra cada uno de sus hijos, especialmente de los que han sido mencionados, eterno Dios, porque en cuanto a la salud, pues siempre estamos necesitados, siempre necesitamos, Padre, porque la verdad que nuestros cuerpos son frágiles de poderse enfermar de cualquier dificultad, eterno Dios, ya sea por una expresión o por una tribulación, pues nos vemos afectados, eterno Dios, pero acudimos a un Dios todopoderoso que sabe responder, a un Dios que a través de su Hijo Cristo Jesús se manifestó en esta tierra e hizo muchos milagros. Sabemos, eterno Padre, de que obedecemos en cuanto a los médicos que nos atienden, pero más quisiéramos, eterno Dios, que sea usted directamente orando los cuerpos de cada uno de mis hermanitos y de mis hermanas también. Así pues, eterno Padre, le rendimos las gracias. Gracias y siempre esperaremos, eterno Dios, y que nos ayude para que podamos tener paciencia, saber esperar, saber recibir y así, amado Dios, de darle la honra y la gloria para que el mundo vea que sus hijos estamos sujetos a obedecer conforme a su divina voluntad. Todo esto, Padre amado, lo agradecemos, se lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Estamos ya casi listos para comenzar. Sean bienvenidos todos los hermanos que se han estado uniendo en este momento a la plataforma. Es un gusto comenzar ya esta nueva semana compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Hoy, como ya hemos mencionado, nos visita mi hermano Rafael Amaya, quien nos expondrá el tema titulado acá en la información que tenemos, vendrán falsos maestros. Un tema siempre interesante y que al cual tenemos que mantener ahí siempre bajo cuidado. Así que cuando guste mi hermano Rafael, el tiempo que resta, podemos compartir de la palabra de Dios con usted. Gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias por la invitación. De verdad, a mí es un honor, hermano, estar con ustedes y compartir un poco. Sabemos que, hermano, la palabra de Dios es muy, muy profunda y yo sé que en esta plataforma han compartido muchos hermanos de gran conocimiento y ustedes, pues, todos los días se edifican con grandes conocedores de la palabra. Pues hermanos, yo no tengo nada nuevo, o sea, la Biblia siempre muestra eso, que todo ya está escrito y lo que a veces nos sirve es recordar otra vez las cosas que el Señor ya lo ha enseñado desde el principio. Voy a permitir compartir la pantalla, hermano. Enseguida, mi hermanito, dame un minuto. Claro, hermano, los que quiera. Creo que ahí estaríamos listos.
A ver. Ajá. Ya es que a mí se me pasó, hermano. Se me ha olvidado manejar esto. Sí, ya me concedió el permiso, pero eh, no, no veo mis... Un momentico, Ujú. momentico. A ver, aquí, Por ahí viene. ya. Ahí están viendo la Ahí está, presentación, hermanos. hermano. Muy bien, muy bien. Ok. Eh, pues hermanos, nosotros en la congregación estamos estudiando la segunda carta de Pedro, una serie que estamos llevando los días sábados. Y esta es la quinta lección que yo estuve enseñando precisamente el pasado sábado. Y está basada en el segundo capítulo de los versículos 1 al 10, y el apóstol Pedro está abordando precisamente este tema de los falsos maestros. La idea general de esta lección, hermanos, es advertir a nosotros, al pueblo de Dios, sobre la presencia de falsos maestros, y voy a estar recalcando este punto dentro de la iglesia, ¿no? Y sus características, las consecuencias que podemos tener en escucharlos, pero también en la Biblia nos muestra, en estos versículos nos muestran el juicio inevitable que tendrán estos hombres de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios. Entonces, para hacer un pequeño contexto, hermanos, del estudio, esta carta, a diferencia de la primera que escribió Pedro, no fue escrita para, digamos, una iglesia que estaba siendo atribulada, porque la primera carta fue escrita para eso. La iglesia estaba empezando a pasar por una gran tribulación, por una gran prueba digamos, pero ya más a un nivel personal, a un nivel de digamos, de fe, ¿no? Ya la segunda carta no está escrita bajo esa, digamos, esa línea de pensamiento, sino que está escrita para advertir al pueblo, a la iglesia, acerca de una situación que se estaba presentando, se iba a empezar a presentar, o ya se estaba presentando en ese entonces, que era la falsa enseñanza o la aparición de los falsos maestros. Pedro escribió esta carta muy posiblemente en la cárcel, ya él estaba próximo a morir, y sin duda una de las eh, de sus temores era qué iba a pasar con la iglesia después de que él partiera, ¿no? Con la enseñanza que él había impartido. Y la segunda carta está enfocada a eso, a que entendieran los cristianos que ya no iba que no iba a haber esa contradicción de lo que él había enseñado. Entonces, el capítulo 1 había resaltado, hermanos, que el valor de esa palabra profética, ¿no? Una luz que alumbraba en un lugar oscuro, y terminó afirmando, especialmente en los versículos número 21, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque todos provienen de Dios, ¿no? Ahora, en este capítulo 2, hermanos, el apóstol empieza a cambiar de tono y deja de hablar de la verdad revelada y comienza a advertir sobre aquellos o los falsos maestros, y lo hace con palabras claras, fuertes, pero a la vez necesarias para aquellos que habían escuchado. Y lo primero que podemos ver en el versículo número 1 son las características de estos falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Algo que
que me llamó la atención estudiando este tema es que muchos de estos maestros enseñan esas falsas doctrinas es de una manera malintencionada. El texto original en griego que usa el apóstol Pedro para hablar de estos falsos maestros, literalmente significa eso, un falso maestro, un falso instructor. Pero no se refiere simplemente a alguien que enseña algo incorrecto por error o por falta de conocimiento, sino que se trata de personas que enseñan intencionalmente cosas contradictorias a la verdad, aún conociendo que lo que están enseñando es incorrecto, pero eligen, sin embargo, enseñarla y distorsionarla, ¿no? Entonces podemos hablar de pronto de la conciencia del engaño, ¿no? Lo importante aquí es que ellos no están sinceramente confundidos, sino que estos individuos saben perfectamente qué están enseñando y lo hacen, ¿no? Ellos posiblemente en el tiempo de Pedro tenían acceso a la verdad, pero por motivos egoístas, como sucede hoy en día, por el poder, la fama, los beneficios personales, tuercen esa verdad deliberadamente para engañar también a otros. Yo pienso que todos los que estamos aquí, hermanos, que enseñamos la palabra, de una u otra manera nos hemos equivocado. Yo me he equivocado en algunas ocasiones y he emitido enseñanzas que muchas veces no están de acuerdo a lo que Dios enseña, a veces por falta de conocimiento o muchas veces por una falsa percepción, ¿sí? ¿Qué me ha tocado hacer? Luego de conocer la verdad o conocer digamos, la situación puntual, pues corregir y retractarme de eso que enseñé alguna vez. Sabemos que eso hace parte del conocimiento, hace parte del crecimiento, perdón, ¿sí? No está mal que en algún momento podamos tener esta situación, ¿no? Hoy en día sabemos, hermanos, que ninguno de los que enseñamos es inspirado por Dios, ninguno, ¿sí? Y ninguno tampoco tiene esa capacidad de conocer una verdad digamos, en un contexto absoluto. Todos nosotros somos aprendices y hay unos hermanos que sin duda tienen mucho tiempo y tienen mucha más sabiduría y tienen mucho más conocimiento. Pero el caso acá, el punto de estos falsos maestros es que no es por esa, o sea, no es que lo hagan de esa manera, que sean sinceramente equivocados, por decirlo así. Igual en el mundo religioso, yo conozco a muchas personas que enseñan porque creen que lo que enseñan es la verdad y lo hacen de una manera ferviente. En el caso de la Biblia, hermanos, encontramos al apóstol Pablo que enseñaba o iba en contra del cristianismo, pero entendiendo que eso que estaba haciendo o que eso que estaba haciendo él con esa conciencia pensaba que estaba agradando a Dios. Pero en este caso vea que Pedro no lo habla así, son hombres malintencionados. Pero, pero también es interesante esto que el texto nos muestra o la Biblia nos muestra que estos falsos maestros o parte de estos falsos maestros iban a venir de adentro, o sea, de la misma iglesia, ¿no? Y Pedro no dice que podría haber, sino que dice que habrá. Esto nos da una certeza, ¿no? Y esto es lo más alarmante, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros pensamos que la falsa doctrina va a venir de la iglesia pentecostal, va a venir de la iglesia adventista o va a venir de la iglesia carismática, sino que todo lo contrario. Muchas veces, y fue lo que pasó en el primer siglo, los falsos maestros salieron de la misma iglesia, ¿sí? Hombres que estaban enseñando la verdad, hombres que conocieron la verdad, pero con el tiempo, por diferentes motivos, empezaron a enseñar cosas que no eran de acuerdo a lo que
a lo que enseña el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esto siempre pasó y siempre ha pasado, hermanos. Si vemos Judas 11, cuando habla de Coré y habla de Balaán, pasó lo mismo. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Sabemos, hermanos, que los falsos maestros, los falsos profetas también eran parte, o muchos de ellos eran del pueblo de Israel. Ahora, el apóstol Pablo también hace esta advertencia en Hechos 20, del 29 al 30, donde dice que yo sé que después de mi partida, ¿sí? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entendiendo el contexto, hermanos, Pablo hizo llamar a los pastores de Éfeso, ¿no? Una iglesia que tuvo un privilegio muy grande. Yo pienso que ninguna iglesia estaría, hermanos, tan bendecida como es tener al el apóstol Pablo, perdón, en este contexto, 3 años y medio, que fue lo que tuvo la iglesia en Éfeso. Más de 3 años el apóstol Pablo, no solamente él, sino me imagino que muchos de sus colaboradores, Timoteo, Silas, Lucas, ahí en esa iglesia enseñando y edificándola. Cuando Pablo los manda a llamar y se va a despedir, porque ya sabe Pablo que no los va a volver a ver, les hace esta advertencia que es la misma que hace Pedro, ¿sí? Que lamentablemente después de que él se vaya, o sea, después de que no los volviera a ver, se iba a levantar, pero ¿de dónde? En medio de esos mismos pastores, de esos mismos ancianos que él enseñó, iban a levantarse lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño, ¿sí? Por eso hoy puede suceder lo mismo, o hoy sucede lo mismo, ¿no? Algunos de pronto dicen ser cristianos, pero van a introducir herejías destructoras, disfrazadas de la verdad. Estas enseñanzas, hermanos, corrompen la fe y destruyen el alma. Pero el problema de estos maestros no es solamente que hay la certeza de que van a estar, de que no solamente vienen de afuera, sino que muchas veces van a surgir de la misma iglesia, sino que van a introducir herejías de una manera encubierta, ¿sí? Ese es el peligro, ese es un peligro muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estas herejías o estas falsas doctrinas vienen disfrazadas como la verdad, pero con el tiempo van a causar un gran daño espiritual. Encubiertamente, hermanos, que el término que usa ahí el apóstol Pedro da la idea de algo que se infiltra de una manera imperceptible, ¿sí? Incluso un comentarista dice es como un veneno disuelto en una bebida, o sea, no se ve ni se nota al principio, pero con el tiempo es mortal, o sea, es mortal, aunque no se vea ese veneno, es mortal, ¿no? Estas doctrinas, hermanos, no se presentan de frente como algo peligroso. Por el contrario, muchas veces están disfrazadas de la verdad y de la enseñanza sana. Por eso la palabra herejías aquí originalmente se refiere a una elección o una preferencia. En el contexto bíblico, hermanos, se refiere a una decisión consciente de apartarse de la verdad revelada de Dios y enseñar algo contrario. O sea que no es solo un error, sino una doctrina que puede dividir la iglesia y formar grupos o sectas alejadas del evangelio verdadero. Y siempre hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo conozco muchos hermanos o he tenido la oportunidad
de, de compartir con hermanos que hoy en día enseñan cosas completamente contrarias a lo que enseñaban hace algunos años. Y muchas veces es porque lo que enseñan hoy les conviene y no, y empiezan a adaptar el evangelio, hermanos, a sus conveniencias. Y sin duda hoy, muchas veces hay que entender que esa sutileza es peligrosa. Créame, hermanos, que las falsas enseñanzas no suelen comenzar con errores obvios. Generalmente empiezan con ideas que suenan bien, incluso hasta bíblicas, y atraen a muchos. A veces lo que enseñan está muy cerca de la verdad, pero un pequeño desvío al principio, hermanos, puede terminar con una gran desviación, ¿no? El error, hermanos, aunque inicialmente parezca pequeño, él crece y se transforma hasta corromper por completo el evangelio del Señor. Recordemos, hermanos, que Satanás se disfraza como ángel de luz, como lo escribió el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, de los versículos 13 al 14. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, es a veces muy complicado. Hoy, hermanos, hay diferentes doctrinas que se están tratando de introducir a la iglesia del Señor. Pasa aquí en Colombia, no sé si pasará allá en sus países, pero aquí en Colombia tenemos situaciones muy complicadas de algo que muchas veces no suena como difícil, como complicado, como herejía, pero que son pautas que van haciendo, se van introduciendo y poco a poco van creciendo. Escuché alguna vez, para que me entiendan, de una iglesia no hispana, una iglesia de Estados Unidos, que que en un momento las profesoras de la clase dominical, de la clase de los niños, decidieron dejar que la adoración empezara con panderetas, con flautas, con algunos instrumentos sencillos, con tamborcitos, para amenizar mejor la clase. ¿Qué pasó? Cuando estos jóvenes, cuando estos niños crecieron y llegaron a ser parte de la iglesia, empezaron a introducir esta falsa doctrina y hoy en día hacen, hermanos, adoración con instrumentos musicales. Todo empieza de una manera pequeña. Un hermano hablaba alguna vez que una falsa doctrina es como cuando usted consigue un gato pequeño, un león o un tigre. Ustedes saben que estos animales pequeños, cachorros, son juguetones y hasta inspiran ternura, pero ya cuando crecen se vuelven peligrosos. Muchas veces las falsas doctrinas, hermanos, créanme que no van a llegar de una manera directa, pero a veces cuando ustedes empiecen a escuchar algo diferente, cuando ustedes empiecen a escuchar algo que no habían escuchado antes, que van en contra de lo que ustedes ya habían aprendido, tengan cuidado, porque muchas veces ahí es donde empiezan las falsas doctrinas, ¿sí? Y la iglesia de Cristo, hermanos, hoy está dividida por eso mismo. Claro, entiendo, hermanos, que muchas veces hace parte de la carnalidad, hace parte de muchas veces de las actitudes de muchos. Hay muchas iglesias que han tenido este tipo de situación, pero hay algunas que sí se han dividido por doctrina. El matrimonio, las segundas nupcias, el manejo de la ofrenda, por decir algunos hermanos, hacen parte de esta situación, ¿sí? Hoy hay hermanos que enseñan
una falsa doctrina sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Y hay que tener cuidado, hermanos, y es lo que nos dice aquí. Y no son pentecostales, no son adventistas. A veces, hermanos, es increíble porque yo escucho esta doctrina, este tema del matrimonio de una manera bíblica, para que me entiendan, de pentecostales, a veces de evangélicos, y lo escucho de una manera distorsionada de hermanos que dicen que son de la iglesia de Cristo. Y eso es clave. Ahora, algo que también dice aquí Pedro es que y aún negarán al Señor que los rescató. Este punto, hermanos, revela una de las características más graves de lo que son de estos falsos maestros, ¿sí? Que aunque puedan hablar de Jesús y parecer cristianos, niegan con su estilo de vida, hermanos, su enseñanza. Por eso a veces hay que entender que no es con las palabras. O sea, su negación no es necesariamente verbal. Pueden hablar de Jesús, pueden mencionar su nombre e incluso enseñar sobre él, pero su comportamiento y la doctrina contradicen su supuesta fe. Enseñan cosas que no reflejan el verdadero evangelio y viven de una forma que deshonran al Señor. Por eso dice Jesús que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante, hermanos. Una de las características es que vean ustedes los frutos de estos hermanos, ¿sí? Porque sí es verdad, muchas veces las doctrinas son muy difíciles o sus herejías son muy difíciles de detectar de una manera inmediata. Pero cuando es un hermano que anda desordenadamente, cuando es un hermano que tiene problemas en su matrimonio, que tiene problemas en su carácter, que tiene problemas de ego, que son hermanos que tienen digamos, ese orgullo, obviamente eso se va a manifestar en su vida. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta cuál es la verdadera razón por la cual él está empezando a introducir esta falsa doctrina, ¿sí? Ahora, hablando un poquito, cambiando un poquito del punto, porque ya no solamente está estas características, ¿no? Que son muy peligrosas. Lamentablemente hay consecuencias de esas acciones, ¿sí? Vea lo que dicen los versículos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Algo, hermanos, que puede siempre o tenemos que dar en cuenta y que a la vez me parece algo muy sorprendente es que no son pocos los que seguirán a estos falsos maestros, sino que serán muchos. El texto afirma, hermanos, que muchas personas seguirán a esos falsos maestros, lo que indica, ojo, que el error puede llegar a ser ampliamente aceptado, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo que debemos mirar, hermanos, es que, bueno, quiero, perdone, entrar a hablar un poquito del verbo seguir, ¿sí? Porque aquí es seguir, hermanos, cuando habla de seguir, no está hablando simplemente de alguien que tiene curiosidad momentánea por esa enseñanza, sino que está hablando que muchos se van a adherir de una manera persistente, de una entrega total, de seguir hasta el final. Por eso, lo que está hablando Pedro aquí es que muchos se comprometen plenamente con estas doctrinas, con estas prácticas, y van hasta el final, aún, hermanos, entendiendo que lo que están haciendo van en contra de esa verdad bíblica, ¿sí? De esa verdad bíblica, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales, hermanos, ellos reciben tanta aceptación es porque
no es por amor a la verdad, sino porque satisfacen los deseos de la carne, ¿sí? El término que usa aquí Pedro para hablar de disoluciones es el término que implica una conducta moral sin freno, o sea, libertinaje descarado. Si vemos algunas traducciones, hermanos, este versículo dicen, algunos seguirán la lascivia de ellos, o algunos seguirán la sensualidad, o algunos seguirán su libertinaje. Entonces, por eso son tan atractivos y por eso muchos los siguen. ¿Sí? Ustedes ven, hermanos, por ejemplo, doctrinas de muchas iglesias que llaman la atención. En el caso de nosotros, aquí, no sé si ustedes les haya a los hermanos que predican de tiempo completo o predican en alguna iglesia, aquí me han llegado muchas veces personas o parejas que están en adulterio y saben que están en adulterio. Y como a veces no las aceptan en las iglesias evangélicas, empiezan a buscar una iglesia donde la reciban, ¿sí? Y lamentablemente no llegan buscando la verdad, sino llegan buscando una iglesia donde acepten su condición de adulterio. Y pues al ver que nosotros o que la Biblia no da ese aval o que tienen que separarse porque su condición es de pecado, pues empiezan a buscar una iglesia, otra iglesia, y créame que hay iglesias donde la doctrina les va a aceptar ese tipo de situación. Y aquí en Colombia las hay. Hay iglesias donde hablan, por ejemplo, que con el bautismo la persona ya se le perdona ese adulterio y puede seguir su vida con su nueva pareja normal, ¿sí? Si usted va a no sé, es algo, hermanos, que pasó hace muchos años, no sé si hayan cambiado, usted va a la iglesia, a los testigos de Jehová, y allá si su pareja no quiere seguir esa doctrina, le permiten que usted se separe de su pareja y que se vuelva a casar con un testigo de Jehová. Eso, hermanos, es lo que hace tan atractiva estas doctrinas, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, estas palabras o estas doctrinas apuntan a un estilo de vida gobernada por los placeres sensuales, sin sometimiento a Dios, ¿sí? Por eso hay mucha disolución en muchas iglesias hoy en día. Justifican el pecado sexual como algo aceptable, incluso como algo natural. El divorcio sin causa bíblica, visto como una decisión libre y sin consecuencias espirituales. Y sabemos hoy en día, hermanos, que muchas iglesias promueven la homosexualidad como una alternativa válida dentro de la fe cristiana, ¿sí? Este Papa Francisco, hermanos, es uno de los hombres que causaron una gran, todos, pero este especialmente un gran problema en muchos asuntos, hermanos, especialmente en esto, en aceptar la homosexualidad, en decir que no existía el infierno, o sea, pero es atractivo, o sea, la gente le llama, por eso es que hay tanta gente y a veces nosotros, hermanos, yo veo triste a muchos hermanos de la iglesia porque dicen que la iglesia no crece, que la iglesia es pequeña, que no hay grande evolución, pero créame que a veces la verdad no es tan atractiva. Y a veces la verdad, hermanos, por más que usted predique, que enseñe, que trate, no van a ser muchos los que vayan a aceptar. ¿Por qué? Porque estamos luchando, estamos compitiendo contra estas falsas doctrinas. Y la persona que no esté buscando la verdad, sino que esté buscando su conveniencia, van a escuchar a esto, ¿no? Por eso se ven grandes. Aquí, por ejemplo, en Colombia, hermanos, en Bogotá, existen las iglesias evangélicas más grandes que hay en Latinoamérica. Está su presencia, está Avivamiento, está la Misión Carismática Internacional. Son iglesias que tienen grandes adeptos y son de las más grandes que hay en el mundo, ¿sí? Son iglesias que han surgido en Colombia, pero que
crecen de manera exponencial, hermanos, a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, hace parte de esos falsos maestros, de esas falsas enseñanzas, de esas falsas doctrinas. Y algo que podemos ver es que obviamente el camino, la verdad será blasfemado. No dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El punto subraya, hermanos, que una de las consecuencias más graves de seguir a estos falsos maestros es el daño de la credibilidad del evangelio, ¿sí? El evangelio, créame, que pierde credibilidad ante los incrédulos. La enseñanza errónea combinada de una conducta inmoral que hace el mensaje del evangelio pierda su poder atractivo. Aquí en Colombia, hermanos, hace unos días pasó algo muy terrible. Un pastor violó a una niña, ¿sí? Un pastor evangélico violó a una niña y obviamente pues esto fue un escándalo y ya pues cayó todo el peso sobre esta persona. Pero lo increíble, porque esta mañana alguien me decía, me preguntaba, Rafael, yo tengo algo que hablar con usted. ¿Por qué dice que este hombre que violó, que abusó, que casi mata a esta niña, por qué salen diciendo que no fue él, sino que fue el diablo que se le metió? Y me tuve que explicarle que obviamente estaban atribuyendo algo al diablo que no hizo. Fue él mismo, este hombre fue el que cometió eso. Pero esto me hizo recordar precisamente este punto que había enseñado el sábado, ¿sí? La gente no cree en el evangelio. Yo le decía a esta chica, es que por eso no creen en Dios, por eso no creen en el evangelio, porque el pecado lo justifica, porque lo que hacen le echan la culpa al diablo. Hay iglesias donde dicen que no, que adulteró porque se le metió un espíritu de adulterio, ¿sí? Entonces la gente se burla, la gente pierde amor, dice, yo qué me voy a meter en esa iglesia de locos. Vea, y yo le hablaba a ella porque muchas veces por la misma lógica se entiende que eso no era así. Y obviamente esta muchacha indignada hablaba, pues ella tiene fe en Dios, pero hablaba mal de las iglesias por esto mismo, ¿no? Y es algo, hermanos, que causan estos falsos maestros, ¿sí? Romanos capítulo 4, capítulo 2, versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En este contexto, el apóstol Pablo, está hablando, hermanos, de la hipocresía de los creyentes. En el contexto está hablando, obviamente, de los judíos que no vivían la ley y hacían que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios, es decir, deshonraran y malinterpretaran a Dios debidamente por sus malas acciones y decían que eran su pueblo. O sea, hermanos, no es solo el evangelio que se ha rechazado, porque esto es lo que causa este problema. No es que el evangelio sea rechazado, sino que es ridiculizado y el nombre de Dios es profanado. Vea lo grave que es esto. Por eso, hermanos, parte de todo esto es como dice en el versículo 3, lo hacen es por la codicia, ¿sí? O sea que no están motivados, hermanos, por un verdadero deseo de ver a las personas crecer espiritualmente, sino por su propio beneficio material y personal, ¿sí? No buscan las almas, hermanos, sino por ganancia personal. Los falsos maestros no tienen interés genuino del bienestar espiritual de las personas. Aquí cuando habla de palabras fingidas, la palabra griega es platos y ahí es donde viene, hermanos, nuestra palabra para plástico. En este contexto, hermanos, plastos se refiere al discurso fabricado, manipulado y falso. Usan palabras que parecen ser espirituales, pero en realidad son meras invenciones humanas diseñadas para atraer y manipular a personas, no para guiarlas hacia la verdad. Y por eso en el versículo 15, hermanos, habla de Balaam, ¿sí? Un personaje bíblico conocido por preferir el pago y la ganancia material antes que la obediencia a Dios.
Al igual que Balaán, hermanos, muchos falsos maestros están dispuestos a comprometer la verdad de Dios con tal de obtener reconocimiento y poder, poder o riquezas, ¿sí? Dice el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Ahora, termina aquí del versículo 3b, de la segunda parte del versículo 3 al versículo número 10, hermanos, emitiendo un juicio. O sea, aunque parezca, hermanos, que estos falsos maestros prosperan sin consecuencias, Pedro afirma que ya ha estado emitido Dios ha emitido sentencia sobre ellos. El juicio está en camino. Y lo demuestra a través de 3 ejemplos históricos que confirman, hermanos, que el juicio divino es real, inaludible y justo. Y lo primero que empieza hablando, hermanos, es de los ángeles, ¿no? Versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Si Dios juzgó a los ángeles que se rebelaron, créanme, hermanos, cuánto más juzgará a los hombres que corrompen esa verdad. Su castigo es seguro. Y como dije hace un momento, su castigo está en curso. Están, hermanos, en este caso, cuando habla Pedro, dice que están encerrados en oscuridad esperando el juicio final. Están confinados. Están confirmando también, hermanos, lo que Judas 6, donde dice que están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del día, ¿no? Vea lo que dice. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo su oscuridad en prisiones eternas para juicio el gran día. Entonces, primer ejemplo que da el apóstol para que tengan en cuenta estos falsos maestros, que Dios castigó a los ángeles. Segundo, el mundo antiguo, ¿sí? Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. A pesar, hermanos, de que la predicación de Noé, hermanos, de la predicación de Noé, perdón, solo 8 personas fueron salvas. El resto del mundo fue destruido por el diluvio. Según estimaciones, hermanos, podría haber existido millones de personas en la tierra en ese momento. Un comentarista dice que, o sugiere que el mundo estaría tan poblado como en los tiempos de Cristo. Ahora, si Dios juzgó toda esa generación y solo Noé y su familia escaparon, créame que estas personas no van a escapar. Y el otro ejemplo fue Sodoma y Gomorra. Versículos 6 y 8. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Estas ciudades, hermanos, fueron completamente destruidas por su extrema maldad, especialmente su inmoralidad sexual. Su juicio fue tan completo que hoy, hermanos, ni siquiera su ubicación exacta ha sido hallada hoy en día. Dios libró a Lot, a quien vivía afligido por el pecado que lo rodeaba. ¿Nos duele el pecado que vemos hoy? Nos vemos, o todo lo contrario, hermanos, estamos acostumbrados. Pero aquí hay un punto clave, hermanos, para ir terminando, ¿sí? El Señor sabe juzgar, pero también sabe rescatar. Versículos 9 y 10. El Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que,
siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dios, hermanos, protege a los justos, ¿sí? Protegió a Noé, protegió a Lot. Esta es nuestra gran esperanza. Dios puede librar a los suyos del juicio y de las pruebas. El tema de este capítulo ha sido el juicio final contra los falsos maestros y los impíos. Sin duda viene, pero los piadosos serán rescatados de este juicio final, tal como Noé y Lot fueron rescatados del castigo de los impíos, ¿sí? Dios detiene a los impíos hasta el día del juicio. La palabra aquí reservar implica retener, impedir el escape, mantener bajo control. Créanme, hermanos, que el castigo viene con certeza y no se ha olvidado ni se ha dormido, ¿sí? Como conclusión, es claro que Pedro, hermanos, no deja dudas de que vendrán esos falsos maestros y que ya están aquí. Algunos tienen fama, otros de pronto no lo son tanto, pero se mueven en lo oculto, pero comparten lo mismo, hermanos. Tuercen la verdad, rechazan la autoridad de Cristo, seducen con palabras halagadoras y son movidos por la codicia y los deseos carnales. La pregunta que queda es, ¿cómo vamos a responder nosotros ante esos falsos maestros? Obviamente con discernimiento, con conocimiento, evaluando cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. No debemos comer entero, como dije hace un momento. No porque usted diga, eso es de la iglesia de Cristo, es la verdad. Usted no debe confiarse en eso. Porque yo he escuchado estudios de iglesia de Cristo, que no son conforme a la Biblia. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, no se confíen, hermanos. Hoy en el WhatsApp, hoy en redes sociales, en Facebook, en Instagram, siempre le van a llegar cualquier cantidad de información, eh, aún de la iglesia de Cristo. Pero la manera en que usted tiene que responder si eso, o darse cuenta si eso que está llegando es verdad, es a través de la palabra. Usted no puede dar por sentado, hermanos, de que porque vienen con la Biblia abierta, o porque la persona es buena gente, o porque tiene una buena apariencia, entonces lo que está enseñando es conforme a la Biblia, ¿no? Usted tiene siempre que confrontar con la palabra, tener ese discernimiento. Obviamente con fidelidad, ¿sí? Con fidelidad, o sea, a Cristo y la sana. Si usted es una persona que mantiene buscando algo nuevo que escuchar, buscando algo bueno algo nuevo que le enseñen, créame que siempre va a estar expuesto, ser una persona expuesta a esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque algo que tenemos nosotros como humanos es el comezón de oír. Entonces, hay hermanos de la iglesia de Cristo que mantienen de iglesia a iglesia, iglesia a iglesia, buscando a ver si lo que le enseñan es algo diferente y algo mejor de lo que escucha en la iglesia del Señor. Entonces, no, hay que mantenerse fiel, pero fiel obviamente a la sana doctrina, a la del Señor, y con firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Defendiendo la verdad con amor y con convicción. Por eso dice Judas 3, contender ardientemente por la fe. Entonces, no se trata, hermanos, simplemente de escuchar, de sentarse a aprender. Se trata también de llegar a, a tener ese tipo de discernimiento. Falsos maestros los hay. Ustedes de pronto, no estoy diciendo, puede llegar un falso maestro aquí a la iglesia, a la plataforma, ¿sí? Ninguno puede estar exento de eso. No estoy diciendo, hermanos, que estemos desconfiando, no, pero nuestro deber es discernir y cada día tener como los de Berea, ya ustedes saben, ese famoso texto, ¿no? Que en Hechos, donde hablan de que el apóstol Pablo les estaba enseñando
y un hombre inspirado. Imagínense ustedes las enseñanzas de Pablo. Pero decían, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran solicitud, escudriñando cada día las cosas para ver si eran así. Lamentablemente yo veo a muchos hermanos que ni siquiera llevan la Biblia a la iglesia, que ni siquiera muchas veces están, digamos, concentrados en el mensaje, y a veces piensan que, porque como dije hace un momento, es un mensaje de la iglesia de Cristo, es bíblico. Hoy hay varios, aquí en Colombia está pasando, hermanos, hay varias personas que están enseñando cosas que no son bíblicas, y nos ha tocado, hermanos, ponernos enfrente porque lamentablemente, a ver, les voy a explicar algo que pasó aquí. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en la iglesia, y con eso termino, y a veces pasa eso, ¿no? O sea, como son de la iglesia, entonces a veces lo replican. Ah, esto es de la iglesia de Cristo de tal lado, entonces lo replican. Y a veces uno se da cuenta escuchando que hay cosas que no están de acuerdo a lo que Dios enseña. Entonces, es lo que yo les pido, que tengamos cuidado, o el Señor nos pide que tengamos cuidado, porque esos falsos maestros a veces son difíciles de, de identificar. Y, y a veces, hermanos, pueden no solamente llegar de afuera, sino también surgir de adentro. Igual, hermanos, es el deber de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermano. Muy bien, esa ha sido la exposición del día de hoy. Gracias, hermano Rafael, por una buena advertencia que siempre es apropiada entregar para estar persuadido acerca de aquellos personas que tratan entonces de ingresar con ideas que pueden ser revolucionarias o que, como decía el hermano, que llama muchísimo la atención al oído. Pero bueno, tenemos la palabra y ella debe ser entonces aquella que nos vaya a poner en el discernimiento correcto acerca de las cosas. Muy bien, gracias mi hermano. Nuevamente vamos a orar a nuestro Dios. Voy a invitar al hermano, a ver, está por ahí Ernest, por favor, si nos puedes guiar en la oración para agradecer este día de estudio que hemos tenido, digo. ¿Estás por ahí, hermano Ernest? Y voy con Rogelio. A ver, hermano Rogelio, si puedes abrir tu micrófono. Ahí estamos. Ok, oremos entonces. Mi hermano Rogelio nos dirige. Oramos por las personas que ya hemos mencionado y también por la lección del día de hoy. Hermano Rogelio, por favor. Bueno, demos gracias al hermano por la palabra que ha traído y por la advertencia, porque verdaderamente siempre como el pecado, la cosa entra muy sutilmente y después es muy difícil sacarlo. Por eso muchas gracias por el mensaje, gracias al Señor por dejar todo esto escrito y que los hermanos lo puedan traducir y enseñarnos a nosotros. Gracias a los hermanos que han podido estar escuchando todo este mensaje que valió la pena, porque todas las cosas que están relacionadas con el Señor vale la pena, porque no va a haber un padre o alguien que pueda superar a Dios. Dios siempre está pensando en lo mejor, nos mantiene lo mejor posible, pero también nos pide que seamos sensatos y que no nos enamoremos tanto de la tierra, la disfrutemos, sí, pero porque nosotros el camino final es la salvación y la vida eterna con Él. Por eso tenemos que siempre cuidar esto y seguirlo repitiendo hasta el último día que estemos, porque el pecado siempre, siempre tiene sus cosas atractivas y nos hace caer después de haber perseverado mucho tiempo. Por eso, muchas gracias, hermano.
por la lección, gracias a los hermanos que han estado escuchando y ojalá que todos podamos ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano. Voy con mi hermano Néstor. Ahí vamos. Buenas noches, hermanas y hermanos. Tenemos aquí la presencia de la hermana Bárbara Borruel, Uruguay. La palabra de la cruz, Sandra María Espinosa, Alicia Zamora, Cepeda, Tomasita Sánchez, Seila Soto, Susana Treviño, Isabel Ramos, Mercedes Salas, Rubiela Cortés López. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta lección, muy buena lección que nos trajo el hermano Rafael Amaya. Pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, tenemos un mensaje aquí, Sergio. La hermana Bárbara Borruel dice, Dios les bendiga, hermanos. Y luego dice, a ver, no, disculpe, esa no es. Acá está, estoy leyendo otra. Que se me cerró el Facebook aquí, en este lado. Y dice, Dios les bendiga, felicitaciones. Sandra María Espinosa dice, saludos a todos mis amados hermanos, bendiciones desde lo alto, Nicaragua. Desde Nicaragua. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho. Mario Peña, buenas noches hermanos, gracias por la lección, saludos a la distancia. Bárbara Borruel repite, dice, asimismo hermano, yo conocí eso en mi país. Eso es lo que dice Sergio. Muy bien, Néstor, muchas gracias. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o preguntar algo al hermano. El tema estuvo interesante, siempre es oportuno estar trayendo a la plataforma temas de este tipo para estar preocupados y atentos a aquellas innovaciones que muchas veces se quieren hacer y por lo cual carecen de autoridad. Así que bueno, ahí hemos tenido un gran ejemplo sobre aquello. ¿Algún comentario, hermanos? Buenas noches, hermano Rafael. Excelente estudio. De verdad que nosotros como cristianos, como hemos conocido la verdad, tenemos que ser muy cuidadosos. Y pues sí, cada vez se nos pone más difícil predicar la verdad, porque acá que nosotros le predicamos a gente así evangélica es difícil, hermano. Pero bueno, ahí intentamos hacer lo que Dios nos ayude, porque se nos pone difícil la situación. Dios lo bendiga, hermano. Excelente estudio, muy bueno. Ser cuidadosos con nuestra salvación, sí. Amén. Muy bien, hermana Luz. El hermano Miguel Ángel también tiene su manito en alto. Hermano Miguel, te escuchamos. Sí, gracias, hermano. Debemos de tener en cuenta la misma expresión que dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Creo, hermanos, que lamentablemente hoy en día, en nuestro tiempo, hay muchos predicadores con un estilo totalmente, a veces es doloroso decirlo, pero fuera del contexto de la palabra de Dios. Pues se ensanchan de que muchas veces tienen alto conocimiento de teología y todo esto, ¿verdad? Y en tantas esas cosas, pues muchas veces cometen errores. Muchas veces la membresía, pues por la elocuencia del predicador, no digo, no estoy generalizando, pero en algunos lugares he visto eso. Así de que creo que nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, de escudriñar lo que tenemos en nuestras manos, y es la palabra de Dios. Amén, hermano. Ella nos saca de toda duda, hermano, y nos hace diferenciar aquel que viene con falsa enseñanza. Así es que muchas gracias, hermano. Creo que este mensaje nos debe de motivar a estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias. A ver, hermano, déjame leer algunos comentarios que los hermanos tienen acá en plataforma. El hermano Abelardo Pino dice bendiciones a todos. El hermano Gilbert está citando un texto de Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 y dice, ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de los que a ustedes se les enseñaron, y manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos. Engañan a la gente inocente. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Está interesante la versión que nos hace ver el hermano ahí,
Gilbert también acerca de aquellas declaraciones del apóstol frente a la necesidad que hay de persuadir, de estar siempre informados e interesados en la sana doctrina. ¿Algo más, hermano, antes de despedirnos? Mi hermana Doris. Sí, hermanito Sergio, yo quiero darle las gracias al hermano Rafael. el hermano Rafael por su estudio, ya que él ha tomado ese estudio para traerlo esta noche, exponerlo. Y como dice el hermano Gilbert ahí, que hay que tener mucho cuidado, pues, porque algunos enseñan falsas doctrinas o se salen de la doctrina verdadera, ¿no? Y como el hermanito Miguel va y dice que no es que lo dice él, sino lo dice la palabra de Dios, ahí está todo. Tenemos que obedecer lo que dice ahí los mandamientos y no salirnos ni con una jota ni con una tilde, dice la palabra de Dios, no aumentarle. Sí, gracias hermano, muy buen estudio, buena meditación hermanito Rafael, muchas gracias, Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, hermana. Gracias hermano, bendiciones. Muy bien, y mi hermano Gilbert, terminamos ahí con el comentario del hermano. Hermano Gilbert, tu micrófono, por favor. Sí, hermano. Bueno, un gran saludo a todos. Muchísimas gracias, hermano Rafael. Muy importante mensaje. Yo creo que, sin duda, estoy seguro que se le quedan muchas cosas para decir, porque lo ha dicho con mucho inmediatez, ¿no? Y sobre todo lo noto al final de su enseñanza. Pero de todas maneras, siempre hacer el llamado de atención que es muy importante que la iglesia de Cristo, no obstante, sea la iglesia. Me refiero en el sentido de que es muy lamentable que esas malas doctrinas y sin embargo sean capaces de servir más que nosotros la iglesia de Cristo. Aun cuando tenemos esta belleza, esta doctrina preciosa para mostrar, y sin embargo no nos comprometamos tanto, ¿sabes? Como para salir, para comunicar, para evangelizar, para ocupar un lugar dentro de la congregación, como es el propósito de Dios. Así que no solamente llamar la atención sobre eso, en esta importantísima enseñanza que usted nos ha dicho, sino sobre todo también que la iglesia de Cristo sea la iglesia, porque no por decirlo lo vamos a hacer, sino por comprometernos. Amén. Bueno, estamos llegando al término, hermano, de nuestra jornada del día de hoy. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes que se da cita acá en plataforma. Recuerde que estamos de lunes a viernes, cada día saliendo al aire. Y por supuesto, a mi hermano Rafael, que nos ha instruido esta noche con esa buena lección. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Es un gusto haberle tenido acá en medio de nosotros. Y a cada uno de ustedes igualmente un abrazo, hermano, a la distancia, que tengan buen descanso. Si Dios lo permite, mañana nos volveremos a reencontrar. Muy buenas noches, mis hermanos. Ay, buenas noches, bendiciones. Chao, buenas noches, hermano. Chao. Buenas noches, hermanos. Chao, hermano Jorge. Gracias a todos. Chao, hermano Doris. Feliz noche, Chao, hermano Abelardo. bendiciones, bendiciones para todos. Chaito, Feliz hermana noche. Primitiva. Hasta mañana. Oh, la hermana Primitiva se nos había respondido, calladita había estado ahí. Pero ya se fue. Ya se fue, ya. Sí. No mandaba los piropos ahora. Ella lo Sí, mandó, hermana Doris.